tema de las frustraciones en la vida, ¿no? Nosotros, no sé cómo eres tú o cómo es usted, mi hermana, cómo se frustra. Uno se frustra y se enoja, o tal vez nos ponemos tristes ante frustraciones. Que no sé qué te pasa cuando estás así, como cuando algo no salió como esperabas. Te quedas mal, empiezas a pensar negativo, o tal vez usted, mi hermana, dice, no, tiene una buena actitud, dice, mañana las cosas pueden ser distintas, a futuro Dios puede cambiar las cosas, pero la frustración es como que genera cositas en nosotras, ¿verdad? Somos como niñitos a veces, caprichosos, que cuando las cosas no salen como esperamos, como que tuviésemos 4 años, pataleamos o hacemos esos berrinches internos, ¿no? La frustración es un área a trabajar, es muy importante, pero la frustración va de la mano con ese concepto de fracaso. Muchas veces nosotros nos frustramos por lo que sea, nos salió mal una comida y ya nos sentimos un fracaso. Entonces, no sé cómo eres, si tú tal vez tienes linda actitud, buen empuje, buena cabeza, buenos pensamientos, tal vez no te frustras fácil y sigues insistiendo. Y sabes que las cosas pasan, van y vienen y hay que ir adelante, hay que ir por más. Pero otras tal vez no, tal vez aprendiste desde pequeña y no lo sabes y ahora eres grande, aprendiste a afrontar la vida desde la frustración o que te pega fuerte la frustración. Entonces, es un tema a hablar otro día, ¿verdad? Pero como dijimos, esto va de la mano, la frustración, con el concepto de fracaso. ¿Qué es lo que piensas tú respecto al fracaso en la vida? Hay un texto muy conocido, que todas lo sabemos de memoria, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, Romanos 8:28, ¿verdad? Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, cuando uno pasa situaciones que parecieran aparentes fracasos, humanamente hablando, yo recuerdo ese texto y me ayuda y me anima. Digo, no, todo ayuda bien. Aún las cosas que no salen como esperaba, todo va a tener un propósito y Dios lo va a usar realmente para glorificarse a sí mismo, glorificarse en mi familia, en mi vida. Pero aunque uno lo sabe, uno lo tiene presente, no siempre lo abordamos de la mejor manera. Nos quedamos sentidos. Y no sé cómo eres tú cuando te sientes, te quedas así mal, tal vez empiezas a molestar a los demás. Hay personas que se están fastidiosos y fastidian a otros, y con sus actitudes, y el hogar está tranquilo y de repente ponemos el hogar patas para arriba. A veces los adolescentes, las adolescentes tienen esa particularidad por una cuestión hormonal, por el tiempo de desarrollo. Aquí no hay ningún adolescente porque Saraí incluso ya es una joven. Estaba pensando si está en la universidad hoy o vuelve a su casa todos los días. Después me va a contestar Saraí. Sí, ¿qué hace por las noches si vuelve a su casa? Yo creo que debe volver, ¿verdad? Porque vive ahí. Bueno, pero continuando con esto, fracaso versus éxito, una cosa o la otra. ¿Cómo vives tú la vida? ¿Cómo ves lo que pasa? ¿Se ajusta tu concepto de fracaso al que Dios tiene? ¿Cómo Dios observa la vida? Cuando tú estás pensando, fracasé, no me fue bien, esto está todo mal, patas para arriba, como diríamos, ¿no? Esa forma de pensar, ¿se ajusta a lo que Dios piensa? Dios piensa igual que tú, en otras palabras. Es interesante, porque somos pequeños cristos, cristianos, pequeños cristos, y la idea del cristianismo es cada día copiar a su maestro, cada día es que la vida del maestro sea plasmada en nosotras. Entonces, necesitamos aprender a responder a la vida como lo haría el Señor. Hay un pequeño libro que anda por ahí dando vueltas, que tiene que ver con eso. Continuamente el escritor hace la pregunta, ¿cómo lo haría Cristo? ¿Qué hubiese hecho Jesús en mi lugar, verdad? ¿Qué hubiese hecho el Señor en tu lugar? ¿Cómo vería esta situación? ¿Qué pensaría respecto a esto si Él estuviese en este lugar, en este momento, en esta situación? Entonces, ¿cómo lo ve Dios? ¿Y cómo lo ves tú? ¿Te ajustas a los pensamientos de Dios o tu mente va por otro carril? Estaba recordando una ciudad cuando era adolescente que íbamos a estudiar, que estaba al lado de mi ciudad, ¿no? Como decir, New Jersey. Entonces, me acuerdo que tenía muchas diagonales, las calles no corren paralelas así como uno está acostumbrado en Buenos Aires, Nueva York, sino que es como una ciudad organizada distinta y termina en un punto y se abre mucho. Y tú puedes tomar una diagonal y terminas lejos y después volver, te terminas perdiendo. Entonces, en Argentina hay una que otra ciudad que tienen ese sistema, los arquitectos la han establecido así,
A mí mucho no me gusta, pero una vez que la conoces dicen que es fácil, más fácil manejarse o dirigirse en la ciudad. Pero bueno, muchas veces la vida o nuestra mente nos lleva por caminos así. Terminamos en una diagonal, en la loma del poncho, diríamos en Argentina, ¿no? Donde el gaucho perdió el poncho. Entonces, por decir así, lejos, lejos, no se sabe dónde. Bueno, pero continuando, este concepto de fracaso. Para entender el concepto de fracaso, hablar un poco de todo eso, es importante preguntarnos sobre los temores. Todo va de la mano, dijimos, concadenado, ¿no? Frustración, fracaso, temores, forman parte a veces de un mismo paquete. ¿A qué le temen las personas? ¿Se preguntaron alguna vez cuáles son los temores más básicos de la humanidad? Creo que algunos ya lo sabemos, ¿verdad? Y en este tiempo de pandemia lo hemos comprobado, amadas. Pero si uno va a hablar de manera general, ¿a qué le temen las personas? Bueno, aquí les anoté algunas cositas. Las personas le temen al cambio en primer lugar, ya sean cambios personales, familiares, el cambio climático, dijeron, y se hicieron una encuesta y muchas personas respondieron esto, que tienen temor al cambio actual climático. Y es un problema porque el sol, ustedes saben, quema mucho más. Es toda una situación ahora que el mundo se está poniendo así. Personas le temen al cambio, tal vez tú eres una de esas, que ante ciertos cambios te incomodas. En la familia estás acostumbrada a que cada vez que te reúnes se hace de una manera y algo se sale de su lugar o aparece una persona que no esperabas y te saca de tu eje, te descoloca. Si eres de ese tipo de persona, bueno, es bueno conocerte. Hay una especie de miedo en todo eso. ¿Te molesta que te saquen de tu organizada vida? En mi caso, por ejemplo, ¿verdad? Es porque hay algo que se va de tu control. Y como somos controladoras, obviamente uno le rinde al Señor el control, pero uno una y otra vez vuelve a tomar el control del hogar, de los hijos, porque forma parte de nuestro trabajo. Sin embargo, Dios muchas veces nos saca de nuestra zona de confort y permite que vivamos esa situación para que nos conozcamos. Nos sentimos con mieditos, para que se entienda. Tal vez tú no lo sabes ni expresar qué es miedo, esa incomodidad forma parte de una especie de miedo también, aparte del fastidio, ¿no? Bueno, las personas también le temen a otros que puedan hacerle daño, circunstancias, personas cercanas, personas lejanas, al terrorismo. Yo pienso en Europa y pienso en el terrorismo. Ustedes saben, amadas, que ha sido bravo eso y mucho no me gusta, así que me genera cierta incomodidad y miedito. Pero a veces uno le teme a personas cercanas, porque uno sabe cómo son las personas y sabes qué respuesta va a tener. Eh, Cómo se puede molestar por algo que estás viviendo, envidias. Le tenemos miedo a la envidia de la gente. Una vez una mujer me dijo, yo le tengo miedo a la envidia, porque Proverbios dice, ¿quién podrá estar en pie delante de la envidia? Como que la persona envidiosa va a trabajar de alguna manera, consciente o inconsciente, para derribar a la otra, que tal vez tiene un logro que ella no tiene. Entonces la envidia es un tema, algún día vamos a hablar de la envidia, porque creo que el Señor tiene mucho para decirnos a todas, empezando por mí, ¿verdad? Entonces, pero es todo un tema, el daño que otros nos puedan ocasionar. A mí a veces en la ruta, cuando conducimos, con mi esposo conducimos mucho el carro, vamos de una punta de Argentina a otra, otros estados, provincias aquí, ¿no? Y muchas veces mi miedo es eso, no lo que yo pueda hacer conduciendo a mi esposo, sino la imprudencia de otro. Y oro, Señor, guárdanos de la imprudencia de otros, o los accidentes que otros puedan tener, guárdanos. Y así el Señor nos viene guardando todos estos años, décadas, conduciendo el carro y llevando la palabra así. Entonces, miedo a lo que otros nos puedan hacer. Pero otras personas también tienen miedo a lo incierto, o desventurado. Puse esa palabra, calamidad podría ser. Saben que Job tenía miedo a ciertas cosas. El libro de Job comienza hablando, este hombre de Dios que vivió una experiencia tan tremenda, él comienza diciendo que él tenía miedo a lo que podía pasar. Él estaba como y hacía sacrificios cada vez que sus hijos se encontraban por las dudas si ellos habían deshonrado al Señor. Después él, me ha acontecido, dice en uno de sus pasajes, de sus capítulos, lo que yo temía. O sea, aquí él estaba a la defensiva en un punto, Job. Si tú leíste el libro de Job, puedes volverlo a leer estos días, amada, y puedes encontrar todos estos textos y subrayarlo. Él estaba en modo temor. Saben que yo me planteé muchas veces, ¿estoy en modo temor?
¿Estoy en modo frustración todo el tiempo? Son preguntas para hacernos. ¿Estoy en modo temor? Sí, tengo motivos. ¿Por qué? He dejado de confiar en el amor de Dios, ahora vamos a ver en los cuidados del Señor, pero hay personas que están así como a la defensiva, tienen miedo a lo incierto y desventurado, calamidad, contratiempo, infortunio, crisis económica, todo lo que ustedes puedan decir. El argentino típico vive pendiente del dólar. El dólar todos los días crece, aquí hay una inflación, amadas, no tienen idea. Yo me crié así con esto, así que para mí es algo natural, ¿verdad? Es como que es triste, pero el país es un país bonito, que sale adelante por momento y por momento vuelve a caer porque la cabeza de quienes dirigen y de la nación entera no es correcta. Entonces, pero uno a veces vive temiendo esas calamidades, crisis económicas y estamos pendientes de eso. ¿Cuánto está el dólar hoy? Pregunta todo argentino cada día. En las noticias, todo es literal. Todos los días pasan cuánto subió el dólar y ahí estamos, ¿no? Bueno, lo incierto, desventurado. Algunas personas le temen a la soledad. Esto lo he hablado con personas más grandes, mi mami, hermanas de la iglesia, y yo ya lo estoy considerando, porque uno empieza a crecer, se pone más grande. Vieron que dije crecer, no envejecer. Está bueno decir crecer, amadas. Todas crecemos, no envejecer. Como dice un dicho aquí, viejos son los trapos, ¿no? Así que, pero el tema de la soledad, nos da miedo estar solas, que pase el tiempo, viudez, el nido vacío, me han dicho madres. Tengo miedo que se vayan del hogar y tengo miedo que me dé la depresión cuando el nido esté vacío, esa depresión que se menciona por ahí, por el nido vacío, la soledad. Se movilizan cosas, nuestros temores más profundos, ¿verdad? Cuando uno está solo. Para mí a veces estar sola es un placer, me permite orar en voz alta, cosa que muchas veces estoy en mi cuarto orando y entran a mi cuarto tanto mi hija como mi esposo y ni golpean, ya se mandan así, ¿no? Y yo orando, entonces cuando estoy sola tengo esa paz de decir, oro y solo está Dios conmigo. Y lo disfruto mucho este tiempo. Pero la soledad es un tema que preocupa a muchas personas. Algo más, enfermarse o perder algunas partes del cuerpo. ¿Saben que eso es algo que a muchos los preocupa? Tienen algunos esta fobia de perder ciertas partes del cuerpo. ¿Será porque trabajan con máquinas que pueden estar en riesgo así? ¿Será porque, no sé, en el hogar han tenido una experiencia que alguien perdió un dedo, un miembro? Pero muchas personas alrededor del mundo tienen estos temores. Y otro temor más es la pérdida de la autonomía, de no poder movilizarse, que otro tenga que asistirnos. Vejez, salud, etcétera, incluye esto, ¿no? Que otro, mi mami anda con unos trípodes, con un bastón así con tres patas, ¿no? Tres pies, pero a veces me dice, uy, tarde o temprano a ver si termino en una silla de ruedas. Y nosotros obviamente con mi hermana no queremos que ni lo piense, porque una vez que está ahí, es muy difícil que se levante después, ¿verdad? Entonces, pérdida de la autonomía, del manejo propio, es algo que a las personas nos afligen, o algunas. Pero continuando, ¿qué le preocupan a las personas que temen? Muchas personas temen el rechazo de otros. Yo no sé si te pasó en la adolescencia, les pasa ahora, mis amadas. Yo nunca sufrí la discriminación, porque en este país tienes que ser de un país, no sé, pero si no, no, es como que es muy ustedes saben, de muchos inmigrantes, somos muchos así, entonces como que para mí me crié así, con esa sensación de que jamás me sentí discriminada. Pero en ciertos lugares viajando, sí me sentí latina, una latina más, así entre comillas, como nos dicen a todos, ¿verdad? Los latinos. Entonces eso, cuando me di cuenta de esa situación, me afectó. Nunca había experimentado eso, tal vez ustedes lo han experimentado en algún momento, tal vez no, pero me acuerdo que yo lo sentí, esta latina, ¿no? Y encima tengo todos los rasgos de una latina, así que no puedo, porque por ejemplo, mi hija podría disimular, ella o cualquier otro podría pasar inadvertido, pero yo soy bien latina. Entonces, pero a veces ese temor al rechazo puede generarnos cosas. A los jóvenes les funciona esto, tal vez cuando están en la universidad, en los estudios high school, estudiando en la prepa. Pero algunos individuos evitan conocer personas nuevas o entablar nuevas relaciones por temor al rechazo. Lo vivieron de niño, pero es tan fuerte que marcó sus vidas y aún de adultos siguen siendo muy
cautos, muy precavidos con otros desconocidos. O cuando aparece una persona nueva, se le nota en su cara la situación, que se ponen incómodos, ni siquiera pueden sonreír con alguien nuevo, ¿verdad? Tal vez no es tu caso, pero a muchos le pasa. Pero algo más, que hoy vamos a hablar de esto. Otros temen al fracaso. ¿Y qué sería esto? Que vamos a detallar un poquito más. Temor a fallar, o también que nos aplasta la idea, nos presiona la idea de que nunca vamos a estar a la altura de. Tal vez te pasa eso. Yo nunca había considerado que el temor al fracaso puede ser algo que incida en mi vida, pero muchas veces no estar a la altura de, como madre, como esposa de pastor, de anciano, como sierva del Señor. Ustedes saben, la vida de una mujer es tan variada, tan completa, tenemos tantos roles en la vida, que por momentos hay un rol que tal vez no nos sentimos seguras. Tal vez te sentiste segura como madre de niños pequeños, a mí me pasaba eso, pero ahora que tus hijos son grandes, te sientes insegura. Y puede haber por ahí un temor al fracaso, fracasar como madre, como hija, como hermana, como amiga. Una mujer me dijo, yo tengo miedo al tema de ser una buena amiga, creo que no puedo serlo. Digo, pero ¿por qué si eres buena amiga? Y no sé, me siento que no puedo dar todo, tal vez lo que otros, tengo miedo a no poder dar, no llegar a la medida, a la expectativa, ¿verdad? A no estar a la altura como puse ahí. Pero algo más, miedos que las personas manejamos. Miedo a la muerte. Este es el temor mayor. Ustedes saben, en este tiempo es temor a ser aniquilado, dejar de existir, a enfermarnos también tiene que ver con esto, como ya lo hemos mencionado. Pero este es el miedo más grande, que por eso vino el Señor Jesús a esta tierra. Él absorbió la muerte, como dicen los himnos que cantamos, para que nosotros podamos agarrar la vida, su vida. Eso se llama imputación en teología, que yo le di de mi miseria y mi pecado, y Él me dio de lo mejor de Él, su grandeza, su vida, su salud. Entonces, si tú lo piensas, todo esto, ahí puse una mujer, ¿verdad? Una mujer que está así como dice, ¡ah! Tú, ¿a qué le temes? Mi hermana, usted, ¿a qué le teme? Yo me sentí identificada con una o dos cosas, ítems de eso, de la lista que armé, pero no sé, después van a tenerlo igual ustedes todo esto, ya saben que siempre se los paso, pero es bueno tal vez mañana en un momento de oración tomar de nuevo este PDF que vas a tener en tu celular y volverlo a ver y decir, ¿a qué le temo? Y empezar a leer esa listita y en oración decirle, Señor, ¿me marcas? Tal vez hay un temor que yo no me doy cuenta. Bueno, continuando con esto, entonces seguimos con el temor al fracaso, que les dije que hoy nos vamos a enfocar en esto más que nada. El fracaso en mi vida, ¿no? Hay muchos otros temores, pero hoy solo vamos a ver este porque si no, no se puede con tanto, es muy vasto el tema. Entonces, ¿qué del fracaso en mi vida? ¿Qué del fracaso en tu vida, mi hermana? ¿Qué es el miedo al fracaso? Saben que hay muchas personas que sufren ataques de pánico y tienen que estar medicados porque viven con miedo al fracaso. Tengo miedo de fracasar, tengo miedo de que me vaya mal, tengo miedo de no lograrlo. Y frases así, ¿verdad? Todo el tiempo, no voy a poder. Tal vez tú no la dices, pero en tu subconsciente, en tu interior están esas frases. Yo oré al Señor y digo, Señor, márcamelas. ¿En qué momento las digo? Las pienso, ¿verdad? Miedo al fracaso. Entonces, continuando con esto, para analizarnos delante del Señor y que el Espíritu Santo vaya marcando y guiando en este proceso de desarrollo. ¿Qué sería el miedo al fracaso? Es un miedo extremo y racional a fracasar o cometer errores. Tal vez tu mami fue muy exigente y te dijo, oh, usted no opine, porque lo que usted dice está fuera de lugar. Entonces, antes nos criaban así, ahora no a los hijos, ¿verdad? Entonces uno decía, ay, es tonto lo que yo voy a opinar. Mejor no opino, porque digo cosas tontas siempre, siempre me corrigen. Y eso fue un daño hecho a los niños, ¿verdad? En su momento, porque no se les ha permitido que digan lo que piensan, que se desarrollen como personas. Pero ahora los niños de esta nueva generación tal vez ya se fueron para el otro lado y dicen demasiado lo que piensan. A veces ahí es bueno también que digan un poco de silencio porque están hablando los adultos. Ya ahora esas costumbres, ustedes saben, hermanas, que teníamos cuando éramos pequeñas, ya se están perdiendo. Silencio, están hablando los adultos. Las personas entonces tenemos por lo general dos tipos de respuesta ante una situación así, ante el miedo al fracaso. ¿Cuáles serían las dos respuestas?
En realidad hay una tercera opción, pero no se da por lo general siempre. Estas dos son las más habituales. ¿Sí? ¿Cuáles son estas dos respuestas ante el miedo al fracaso? La primera es evitar o huir. Entonces yo estoy con miedo de que no lo voy a lograr. Me están pidiendo que haga esa comida, algo tan especial y que no creo en mí, creo que no me va a salir porque ya me fue mal, se me quemó, estoy dando como ejemplo. Entonces digo, no, 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 que lo haga otra, a otra le va a salir mejor. Y uno se lava las manos, ¿no? Pero por miedo, eso es miedo, miedo a no lograrlo, no llegar a hacerlo bien. De todas aquellas situaciones o actividades trascendentes, uno justamente, esperen que quito aquí, en las que se puede fracasar, uno va a hacer eso, va a tener esa conducta, se va a lavar las manos, diríamos así. Primer respuesta ante el miedo al fracaso, que indica que hay miedo al fracaso. Segunda respuesta, actitud de sobreesfuerzo. Ahora les voy a decir qué significa. Ser autoexigida, serían otras palabras. Pedirse demasiado a uno misma, para que se entienda. Entonces, la actitud de sobreesfuerzo es, te das muy duro, te pides demasiado. ¿Alguien te ha dicho eso? Oh, tú esperas demasiado. ¿Por qué eres tan exigente con los demás? Y porque yo soy así conmigo misma. Pero es malo, pobre mujer, no te des tan duro, podemos decir, ¿verdad? Afloja un poco. Respira, relájate, la vida puede ser más distendida, pero a veces nos hemos criado con una conciencia tan exigida, todas estas cosas se aprenden en el hogar, y nos volvimos madres exigentes, y hemos criado así hijos tensos, y los chicos muchas veces no quieren estar cerca de nosotros, prefieren estar con sus amigos, porque nosotros somos así, diríamos aquí, de respirarle en la nuca, todo el tiempo mirando qué están haciendo, qué no hacen, qué hizo bien, qué hizo mal. Yo no sé, mi hermana, tal vez usted dice, oye, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque ya los hijos no están en casa. Nunca es tarde para aprender cosas en la vida. Nunca es tarde aún para ir y decirle a los hijos, amor, perdóname. Estos días estoy reconociendo y aprendiendo que he sido una mujer exigente y que yo me he pedido mucho en la vida. Por eso tal vez te he pedido tanto a ti. Y a veces no consideramos, no tomamos en cuenta que quienes están delante de nosotros son personitas más pequeños o más necesitados o más incapaces, ¿verdad? Una vez alguien me dijo, un joven, me dijo, mira, no esperes más de tal persona, porque esa persona es limitada, pero no me lo dijo mal, como diciendo, despreciando, menospreciando, sino como diciendo, es así, y tienes que reconocerlo, admitirlo, es limitada. Entonces, todo va a estar, tienes que aprender a entender y aceptar esa situación. Entonces, una actitud de sobreesfuerzo, esto es para evitar el fracaso. Muchas personas asumimos esa posición, amadas, aunque significa tener que dejar de hacer otras cosas muchas veces que son importantes. De aquí viene la palabra que ustedes tienen en inglés, workaholic, ¿verdad? No sé si la pronuncié bien, pero personas que viven, que son adictos al trabajo y se nutren trabajando tanto. ¿Le pasó a mi hermana? Yo soy media loca del trabajo también. Aquí somos todos medios así, nos gusta hacer mucho, pero llega un punto que es bueno eso, está bien, hay que parar y preguntarse. A veces tomarse un poco de descanso, un break, es bueno en la vida, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Por qué esta actitud de sobreesfuerzo? Padres terminan descuidando lo que tienen que cuidar y viviendo para cosas que no son importantes, porque quieren realizarse, porque tienen esa necesidad interna de llegar a la medida. ¿Medida de qué? Ya lo llegaste. Todo el mundo puede ser perfecto en Cristo Jesús. Posicionalmente ya estamos completos en Él. Posicionalmente dice Efesios que estamos sentados en los lugares celestiales, pero parece que por dentro nunca hemos llegado, algo nos falta. Y esto lo digo por mí también, amadas. Son cosas a recordar todos los días. Podemos relajarnos en la gracia que es en Cristo Jesús, dijo Pablo. Entonces, cuando uno dice, ya está, lo que pasa es que tenemos metas personales, inconscientes, que ni siquiera las percibimos, que ahora vamos a seguir. Entonces, personas muy autoexigidas. Y dar lo mejor de nosotros mismos es una actitud buena. Sin embargo, no lo es cuando este nivel de hiperexigencia excede los propios límites, teniendo que poner a un costado cosas que son importantes, como a veces la salud u otras prioridades, como mencionábamos. Vivimos para realizar. Muchas personas, miren, yo soy profesional, ustedes saben, pero muchas personas desde sus profesiones
madres, aún los esposos. No estoy diciendo que no haya que trabajar, hay que trabajar porque tenemos que comer, muchas veces hay que salir del hogar porque forma parte de la vida. Sin embargo, cuando yo lo hago para realizarme, descuidando otras prioridades, ahí es cuando está el problema. Eso es una campana que está sonando, clink, 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 ¿y qué está diciendo, amada? Está diciendo que algo está mal por adentro. Hay un manejo del fracaso muy serio en mi vida, tal vez en la tuya, y uno está diciendo, oh, tengo miedo de fracasar de nuevo, y voy a hacer lo imposible para que esto no vuelva a pasar. Ya me sentí un loser, como dirían ustedes, loser, ¿no? No me sale el acento mío, pero un perdedor me he sentido y no quiero que esto vuelva a pasar, por eso estoy detrás de esta carrera. Entonces, fracaso en la vida, ¿qué es el miedo al fracaso? ¿No? Pero continuando, dos ejemplos bíblicos que ilustran estas dos formas de comportarse, aquellos que se paralizan o que evitan, digamos así, y aquellos que se sobreexigen porque tienen que llegar a la medida, ¿no? Los dos tipos de formas de afrontar. Elías es un ejemplo de evitación en la Biblia. ¿Ustedes recuerdan? Elías, el de la Biblia. Miren, aquí les puse el texto, Primeras de Reyes 19. Elías se angustió, se bloqueó y no pudo controlar, no pudo gestionar, diríamos hoy en día, su angustia ante ese episodio de fracaso que él pensaba que era así. Y tanto fue que hasta pensó en huir y se deprimió después. Ustedes conocen la historia. Dice el texto, el pasaje bíblico, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces, saben que Elías, tal es así, se frustró, se enojó, se angustió, todas las emociones juntas. Muy humano era Elías. Santiago habla de él también. Habla mucho de que él era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era muy apasionado. Era de enojarse, era de molestarse, pero también era de hacer cosas importantes. De repente iba y mató a todos los sacerdotes de Baal. Pero Elías evitó, huyó, como Jonás, que se tomó el barco y se fue para el otro lado donde tenía que ir, para el otro extremo. Bueno, Elías hizo algo parecido. Eso habla, si uno lo analiza, podríamos decir, estaba estresado, estaba cansado, se sentía solo. Él se había llenado de pensamientos equivocados, que ahora vamos a ver después con el paso del tiempo. Se había llenado de pensamientos equivocados. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Para el primer ejemplo, ejemplo de evitación. Segundo ejemplo, Marta no es ejemplo de evitación. Marta es un ejemplo de sobretrabajo, de exigida actitud de sobreesfuerzo, diríamos, ¿no? Sobrecompensación. Exigida en su trabajo, se pedía demasiado, Marta. Ella esperaba demasiado de sí misma, creía que tenía que dar lo máximo de ella, no trabajaba para un 10, trabajaba para un 13. A veces me siento así. Marta intentó dar lo mejor de sí misma, pero dejó de lado otras tareas, la más importante. Este tipo de personas trabajarán hasta altas horas de la madrugada y no descansarán lo suficiente. Marta, Marta, le dijo el Señor, ¿verdad? Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, cariñosamente, pero también exhortándola, como diciendo, reflexiona, chica, muchacha, querida. Marta, Marta, afanada y turbada estás, con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, las palabras que se usan, afanada y turbada, era para estar con una congoja muy grande, pero en medio de una turba. Turbada tenía que ver con eso. ¿Qué producen las turbas? Yo no sé si ustedes han estado ahí en la ciudad, en medio, aquí hay piquetes. Le llaman piquetes cuando los sindicatos van y se quejan por algo. El sindicato que tiene que ver con el campo, no le gustan los precios que el gobierno está trabajando y poniendo, entonces van todos y se quejan. Aquí tenemos la Casa Rosada en vez de la Casa Blanca, ¿verdad? Entonces van a la Casa de Gobierno y ahí hacen toda una protesta. Pero se genera y se llena y se juntan
millones de personas, porque Buenos Aires tiene millones. Entonces, de repente, si te toca el tráfico, te agarra el tráfico ahí, en medio de eso, es desesperante. No querrías estar en esos días, porque las personas se vuelven hasta agresivos y bueno, ustedes saben lo que pasa. Eso es una turba. Movimientos, agitaciones, personas agitadores. Es feo estar en ese lugar. Uno no quiere estar ahí porque es peligroso, no hay paz, es incómodo. El Señor le dice, Marta, estás en un lugar así. Estás en un momento que las muchas preocupaciones o quehaceres te han robado el gozo, la paz. Estás tan aturdida que no sabes para dónde ir. ¿Te has sentido así, mi hermana? ¿Se ha sentido así en estos días o por momentos en este año? Entonces el Señor no quiere y dice, tienes que aprender a elegir otra cosa. Estás buscando un camino que no es el correcto, prioridades equivocadas. Y continuando, porque el tiempo se nos va, algunas fases que transitan las personas con miedo al fracaso, ¿no? Fases, estadios, etapas, quieren para que se entiendan, ¿no? Algunas etapas que las personas con miedo al fracaso podemos pasar. Miren, no digamos, no, a mí no me pasa esto, porque sabes que yo estaba pensando así y el Señor, digo, Señor, márcame, muéstrame. Y el Señor me estuvo marcando muchas cosas que realmente de repente uno las tiene. Primera situación, el miedo al fracaso está relacionado con una mala valoración de la realidad. Evaluamos mal, pensamos mal. En otras palabras, pensamos mal. La Biblia dice que tenemos que ser renovados, transformados por medio de la renovación del entendimiento, que tenemos que transformarnos. Esta cabeza tiene que ser renovada día a día con la palabra de Dios, por la obra del Espíritu, por medio de la oración, por el consejo de otros hermanos. Tenemos que incorporar la verdad de Dios y todo lo sucio tiene que ir saliendo. Cosas que tal vez no nos molestaron hasta ahora, pero hoy por hoy nos están generando tensión o problemas. Entonces, todo comienza porque pensamos mal. El miedo al fracaso pasa porque pensamos mal, pero continúa esto, se logra una manifestación, después empezamos a manifestar, vemos lo que está pasando y ahí evaluamos, hacemos como una evaluación. Decimos, esto es bueno, esto es malo, esto que estoy viviendo es horrible. Miren, aquí les puse. Cuando apenas pensamos, decimos, esto es horrible, me van a matar. Uy, lo que voy a vivir con esto, qué situación fea. Y ya ahí nos falta la respiración, se nos corta el aire, el corazón nos late, se pueden tus manos empezar a transpirar. Elías dijo eso. Elías dijo, me va a matar Jezabel, me va a matar, porque está con Acab, hace lo que quiere, es una malvada. Como que Dios no hace nada. Ella es impune, actúa con impunidad, diríamos en este país, ¿verdad? Me va a matar. Él empezó a llenarse de pensamientos, pero que en parte podrían ser verdad, pero no coincidían con la realidad de Dios para él. Y ese es el kit del asunto, amadas. Pueden ser verdades en parte lo que estás viendo, pero Dios tiene una realidad distinta para ti. Dios en su amor, y ahora vamos a ver, piensa distinto. Entonces no te quedes con esa realidad. Hay una alternativa espiritual y del cielo para tu vida. Entonces Elías se quedó ahí con angustia, paralizado y con depresión. Anticipó las consecuencias, ¿verdad? Y ya tan mal se puso, pensó tan feo, que dijo, ya está, Señor, mátame. Mejor la muerte, Señor. ¿Querés llevarme, Señor? Llévame. ¿Para qué me voy a quedar acá, Señor, con todo lo que estoy viviendo, verdad? Es tan angustioso, tan feo. ¿Te has sentido así? A veces, miren, hermana, yo pienso en algunas presiones que he tenido a nivel ministerio, este tiempo de pandemia, y yo le he dicho al Señor, Señor, si quieres usar a otra persona, usa a otra persona. Como dice un pastor conocido en Estados Unidos, dice, todos los lunes yo le presento la renuncia a Dios. Como diciendo, Dios, aquí está, si quieres usar, tienes a otro mejor, úsalo. Entonces, y pienso en Él, y sin embargo Dios está pensando otras cosas, porque como la altura de los cielos de la tierra, así son mis pensamientos, no son como vuestros pensamientos, dice el Señor, ¿verdad? Anticipamos consecuencias. Entonces, Elías, ¿qué pudo haber pensado? Jezabel es muy mala, siempre se sale con la suya, y Dios no va a hacer nada. Quizás me llegó la hora. Todo esto es un desastre, qué calamidad, qué catástrofe, qué problema, qué situación. ¿Te encuentras a diario diciendo cosas así? Elías lo dijo.
quiero la muerte, Señor. Y viene después el resultado, porque dijimos que son las fases, las etapas, ¿no? Y como resultado, bueno, es todo lo que mencionamos. Así como dimos en los dos ejemplos anteriores, que una persona evita, huye, y la otra en cambio se llena de trabajo y se quiere aturdir con trabajo, del mismo modo que en ese ejemplo anterior, se pone en marcha esta conducta de evitación o sobre recompensa. En el caso de Elías terminó con evitación y depresión. Se quemó, se agotó. Ahí está la palabra en inglés que ustedes usan, ¿no? Burnout es, no sé si la dije bien, pero tiene que ver con quemado, o sea, estar quemado. Bueno, Elías terminó así, drenado sus energías, sin fuerzas para nada, emocionalmente exhausto, sin fuerzas para hacer algunas cosas, no sé si te has visto así por momento, porque su cabeza fue más allá. Esas son las fases de las personas que podemos sufrir por momento ese miedo al fracaso. Pero hay limitaciones y consecuencias en este miedo al fracaso en la vida, ¿verdad? Va a haber limitaciones y consecuencias serias, entonces es importante saberla. No es bueno estar siendo limitado con ese miedo. Entonces, esto nos hará pensar que no somos capaces de hacer ninguna cosa bien. Si tú sigues así, en esa condición, vas a creer que nada lo haces bien. A mí me ha pasado muchas veces. Y no, mejor que lo haga otro. ¿Por qué crees que no lo vas a hacer bien? Dios quiere que lo hagas, mándate, hazlo. Y no, porque pensamos que los demás siempre van a ser mejores que nosotros. ¿Eres ese tipo de mujer? Tal vez hoy es una linda tarde para decir, basta ya, Señor. Quiero hacer un cambio. Es miedo lo que tengo, Señor. Necesito empezar a ocupar el lugar que tú quieres que yo tenga. Perdón, Señor, tal vez. Perdón, Señor, por esconder el talento, lo que tú quieres hacer en mí. Algo más, ansiedad, amadas, ansiedad. No solo pensamos que los demás, esto nos va a limitar de alguna manera, no solo nos va a hacer creer que los demás son mejores siempre, sino que también nos vamos a llenar de esa ansiedad que termina siendo hasta enfermándonos, terminamos medicadas, sentiremos que algo malo va a ocurrir. ¿Te pasa eso? A la madrugada tal vez vas al baño y ya estás con esos miedos. No sé por qué, pero estoy presintiendo que hoy no va a ser un buen día. A algunas hermanas me han contado que han vivido así, situaciones así. Tal vez hay que decir, no, Señor, no le voy a hacer caso a lo que siento, que es humano, mío, del enemigo. Yo voy a confiar en ti. Esto nos llevará a sentir falta de aire cuando empiezas así a sentir ese nivel de ansiedad, mareo, hormigueo en los brazos, en los dedos, la presión arterial sube, presión en el pecho, dolor de cabeza, náuseas y en algunos casos extremos, ataque de pánico. Yo estuve con una chica cuando estaba en un pleno ataque de pánico. Muchas me han contado y las he derivado a un psiquiatra o a un neurólogo para que las medique, pero estuve con una que me llamó, estaba desde su trabajo. Yo la quiero mucho, ella es una niña hermosa y ustedes no saben, es preciosa en todo sentido, sin embargo yo estaba en ese momento. Y le dijera lo que yo le dijera, le orara, le cantara, uno hace todo lo que puede hacer para calmar a la persona, ¿verdad? Obviamente era por teléfono, no estaba presencialmente con ella, pero la persona no puede, y es esa sensación de que se va a morir, muerte inmediata, le falta el aire, y termina su cuerpo respondiendo, hasta pueden terminar vomitando, todo un cuadro orgánico que uno dice, ¿dónde comenzó esto? ¿Es solo físico? No, comenzó en sus pensamientos, comenzó dejándose llevar por algo que tal vez Dios no quería, pensando mal. Entonces, quedarse sin saber, esperen que achico aquí, qué pensar o decir, a muchos le pasa, se bloquean, quedarse en blanco se llama, ¿verdad? Bloqueos cognitivos podríamos decir, pero la persona, no sé, de repente me paralicé y tenía que leer ese pasaje de la Biblia y no supe cómo hacerlo, no lo pude hacer. Una hermana me dijo que tenía que cantar. Hermana Marili, mire que no es como usted, que usted lo hace tan lindo. Esta hermana tenía que cantar y llevó el papel, porque tenía miedo de olvidarse la letra cuando cantaba en la iglesia. Pero dice, me temblaba tanto el papel, porque tendría que haber llevado un cuaderno o una carpeta, pero dice, yo llevé la hojita y era así como que estaba, dice, me molestaba más mi tembleque, eso de temblar,
que tal vez la situación en sí, y cantó, y tiene una voz preciosa, siempre ha cantado muy bonito, sin embargo la situación la superaba, los nervios, ¿verdad? Entonces algunas personas se quedan en blanco, ella pudo cantar, pero algunas se quedan en blanco. Pero qué otras limitaciones nos puede traer todo esto? No lograr las metas que Dios tiene para nosotros. Y esto es lo peor. Esto se aplica para ambos casos, tanto para aquellos que huyen ante las situaciones así incómodas o en aquellos que se autoexigen, como dijimos, dos tipos de afrontamiento. Esto es debido a tanta ansiedad, porque quieren ser perfectos. Y aún queriendo ser perfecto, esta exigencia, autoexigencia, les lleva aún a fracasar. ¿Saben dónde se ve mucho esto? En los chicos en la universidad. Ahí sí anda Saraí. Se exigen tanto y tienen tanto miedo a los exámenes que de repente pueden terminar haciéndolo mal. Y cuando yo estudiaba en la universidad me prepararon para justamente, es como que uno tiene que tensar la cuerda de la ansiedad. Cierta tensión es productiva, es buena, pero cuando ya nos pasamos de vuelta con la ansiedad, termina afectándonos mal. Entonces, como ya en varias oportunidades hemos hablado, cierta tensión nos ayuda a prepararnos, a ponernos las pilas, ¿verdad? Pero no demasiado, porque también terminamos ya haciéndolo todo mal. Bueno, estas son limitaciones o fracasos, pero para continuar, además a este tipo de persona, poco les satisfacen las cosas. Es como que son tan autoexigentes, estamos hablando del segundo tipo de persona, que nada les llega a... Aquí diríamos algo, no hay pastito que le venga bien, porque es como está usando el ejemplo de un pasto verde bonito, no hay pastito que le venga bien, ningún pasto le gusta, ¿no? Ninguna yarda. Además, este tipo de persona poco le satisfacen las cosas. Y estudios han comprobado que las personas con un alto nivel de autoexigencia sufren, son las que mayor ansiedad sufren, el estrés y la frustración. Se frustran mal. ¿Se acuerdan que comenzamos hablando de la frustración? Bueno, todo va de la mano. Entonces, continuando, porque el tiempo se va, miren, la Biblia dice, les puse algunos textos, así que les va a quedar. Dice la Biblia, temer a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien, sale librado bien de las cosas. Esta es una versión, Proverbios 29-25. No sé cómo dice tu versión. Si alguna quiere leer otra versión, siempre es lindo y es bienvenido. Pero en esta les puse así, temer al hombre es como una trampa. Y fue bueno evaluar, ¿temes al hombre? ¿Temes a los hombres? O sea, hay algo que es respeto, amadas, y uno tiene que ser respetuoso de las autoridades, de las personas, pero llega un punto que uno vive tanto, con tanto temor, que no es bueno. Aclarando bíblicamente las ideas, entonces, la manera favorita que tiene Satanás para empequeñecer tu fe es el temor. No puedes temer a Dios y estar constantemente preocupados por qué, cosas, personas o circunstancias. En cuanto a personas, les puse lo que las personas hacen o piensan. A veces estamos muy afligidas por lo que otros pueden hacer, porque son malos, porque son egoístas, porque son impulsivos, no sé, tú sabrás qué es lo que tienes cercano, ¿verdad? Pero muchas veces vivimos atados al temor de lo que esa persona pueda hacer. Y nos angustia el día, la vida, el ministerio. Y eso es pecado, porque nos hace que dejemos automáticamente de temer al Señor. Ahora vamos a ver otros textos, pero Pablo hablaba de esto. Y Pablo tenía muy consciente la situación, y él sabía que él quería temer a Dios. ¿Alguien tiene alguna otra versión de este texto, Proverbio 29, y quiere leerlo antes de que pase de lámina? Es casi similar, amada. La única palabra que Sí. añade aquí la nueva traducción viviente dice, eh, temer a la gente es una trampa peligrosa, dice, pero Ajá. confiar en el Señor significa seguridad. Amén. Ok, creo que aclara el concepto. Gracias, muchas gracias, amada. Aclara el concepto de que es una trampa peligrosa. Así que no temamos a los hombres, temamos a Dios. No temamos a las circunstancias, temamos a Dios. No temamos a las cosas impredecibles, la vida en general, temamos a Dios. Esto te detiene, este miedo, y tú tienes que avanzar. Nosotras tenemos que avanzar. Entonces, miren, aquí hay un texto de Pablo que dice, si yo busco ahora el favor, perdón, busco el favor de los hombres,
dice Pablo. Si busco esto, no tendría la aprobación, si busco la aprobación humana, no tendría la de Dios. Dice, perdón que tengo aquí esto que me tapa la figura de todos ustedes. Piensan que, dice, aquellos que piensan que procuran agradar a los demás, si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo, dijo Pablo. Entonces él tenía claras las cosas, él era un buen ciudadano, respetuoso de la ley, él era un buen creyente, no le debía a nadie nada, porque en Romanos capítulo 13 dice, no le debáis a nadie nada, el que a respeto, respeto, al que honra, honra, dice, solo el amaros los unos a los otros, como diciendo, lo único que tienes que siempre es darle amor a las personas. Pablo tenía claridad en cuanto a esto, sin embargo, él dijo, yo no puedo vivir por el temor al hombre. No puedo vivir por temor a agradar continuamente al hombre, porque si yo agrado al hombre, dejo de agradar a Dios. Entonces, miren aquí, la aprobación de quién buscas, es una buena pregunta. Vive para la audiencia de uno, y esto lo ha dicho un pastor muy conocido también de Estados Unidos que me gusta, dice, vive para la audiencia de uno. ¿Quién crees que, a quién quieres agradar? Está bien agradar al esposo, las casadas. Está bien agradar a los hijos, amadas, si somos madres. A las nueras es importante caerles bien. Yo tengo 2 ahora, pero uno necesita aprender a vivir para la audiencia de uno, de él solo. Tengo que ir avanzando. Y miren, aclarando conceptos, para ir terminando, no alcanzar una meta, estas son distintas frases que les puse y les va a quedar aquí. No alcanzar una meta que tiene que ver con el manejo del fracaso que las personas tenemos, equivocadamente, pensamos mal. No alcanzar una meta no es un fracaso, pero sí lo es no tener ninguna meta. Objetivos en la vida. ¿Qué vas a hacer este año, mi amada? ¿Vas a estudiar algo? Yo tengo ganas, después de marzo, cuando entregue mi tesis, ponerme las pilas, las repilas, diríamos en Argentina, super pilas, con el inglés, amada, es mi meta, que lo vengo hace rato y creo que le voy a invertir 2 años intensos para poder manejarlo bien, bien, porque quiero que Dios, hasta que el Señor venga, que sea una herramienta más para su gloria, ¿verdad? Un buen manejo del inglés. Entonces, si el Señor lo permite, desde abril, mayo voy a estar con todo eso, ustedes me van a ayudar cuando vaya por ahí. Pero no alcanzar una meta no es un fracaso, pero sí lo es no tener ninguna. No vivas tus días como se presentan. Organiza este año y pídele a Dios que te dé sus objetivos. Dile, Señor, no importa la edad que yo tengo hoy, ¿qué objetivos tienes para mí en este año? Le dije a mi mami, haz reuniones caseras. Mi mami siempre tuvo reuniones de dama en su casa. No lo abandones, aunque sea cada 15 días una reunión, te va a dar un proyecto. Y como esa frase tan conocida, un proyecto nos proyecta, te va a dar un empuje. Nunca vas a estar donde tú quieres estar, tal vez en la meta, pero sí vas a estar más allá, un paso adelante de lo que estás buscando. Así que no nos quedemos, amadas. Busquemos en oración tener una meta, un objetivo en la vida, en cuanto a capacitación personal, crecer como esposas, crecer en el ministerio, metas a nivel Biblia. ¿Cuánta Biblia voy a leer este año? El otro día estábamos en el carro con mi esposo y le conté las metas que me puse siendo adolescente para leer la Biblia. Comencé con el Nuevo Testamento, con los evangelios, los 4 evangelios en ciertos meses. Después continué con todo el Nuevo Testamento completo. Después me animé y seguí por la Biblia. Y no lo hice en un año, lo hice en año y medio, 2 años. Y así todos estos años de mi vida y década he continuado con estas metas en cuanto al conocimiento de la palabra, leerla, escucharla, oírla, memorizarla. Entonces, no dejes estar estancada en esto, no te quedes estancada. Pídele al Señor cuáles son sus objetivos y continúa. Pero una frase más, fallar en tu objetivo puede significar un fracaso momentáneo, no lo logras, pero no volver a intentarlo puede hacer que fracase tu vida entera. Repito, fallar en tu objetivo puede significar un fracaso momentáneo, pero no volver a intentarlo puede hacer que fracase tu vida entera. Bueno, fue un pequeño fracaso, ok, sí, 2, 3 veces. Yo no me acuerdo ahora las veces que intentó el que el que inventó la bombilla, ay, se me fue el nombre ahora, de luz, ¿verdad? La bombillita del bombillo de luz. Después, si ustedes se acuerdan, me lo dicen. Se me fue de... Edison. Entonces, ¿perdón?
Thomas Edison. Edison, totalmente. Entonces, él dice que yo no tengo ahora la cifra de las veces que intentó hacer el bombillo. Y no lo lograba, fracasaba, y él insistió. Después voy a buscar esa historia que es real y se los voy a compartir, hasta que lo logró. Y yo pensé, ¡ay, este hombre, yo no lo hubiese hecho! Tal vez 4 o 5 veces lo hubiese intentado, 7 como mucho. Él muchas veces, hasta que lo logró, y gracias a él, hoy podemos tener luz y ser bendecidos con su persistencia, insistencia y empuje, y meterle pilas, ¿verdad? Seguimos, porque tenemos que ir terminando. Tener una caída puede resultar frustrante, pero rehusarse a levantarte representará el estancamiento. Entonces sí, hubo una caída, es frustrante, te molesta, es entendible, se entiende, pero vamos, hay que continuar. Rehusarte a levantarte representará el estancamiento en la vida. Sigamos por más, hermanas, en la salud. Es un tema la salud, el cuerpo se deteriora, pero volvamos a insistir, tratemos de estar un poquito mejor cada día, aunque no siempre es fácil, pero el Señor está con nosotras, ¿verdad? Miren, nunca tendrás un fracaso hasta que te rindas, o sea que el fracaso es rendirse, no es intentarlo, nunca tendrás un fracaso hasta que te rindas. Algo más, fallar significa que lo intentaste, está bueno eso. Así que sigue intentándolo para la gloria de Dios, esto es bueno. Amén, esto me gustó. Fallar significa que lo intentaste. Así que sigue intentándolo para la gloria de Dios, esto es bueno. Sigo, después les va a quedar todo esto. Miren estos textos, primera de Juan, donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, porque el miedo supone castigo. Por eso el que tiene miedo no llega a ser perfecto, a amar con amor perfecto, ¿no? Es una versión también de Primera de Juan 4:18. Otro texto, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que, lindo, esto les va a quedar todo, ¿no? Dice que el miedo supone castigo. Vivimos tan pendientes del castigo que no lo intentamos. Oh, no, no lo vuelvo a intentar y me quedo escondido con miedo. Pero el perfecto amor, el amor hacia Dios, hacia otras personas, hacia los planes que Dios tiene con nosotros, nos va a llevar a arriesgarnos de nuevo. Algo más, alinea tus ideas con las de Dios. Espera lo mejor. Amadas, esperemos siempre lo mejor. Si Dios te ama, no concibe tu ruina. A veces estamos tan mal y desanimadas por las pruebas, porque son muchas, que cuando vienen es como que llueven. Y decimos, ay Señor, stop, para un poquito Señor, ya un poco de respiro. Pero Dios no concibe tu ruina. Dios quiere realmente tu perfeccionamiento, esa es la realidad. Y las pruebas y las presiones nos obligan a tirarnos en los brazos de Dios. Este tiempo estuve meditando mucho en eso, porque yo también oro y digo, ya está, Señor, con las presiones en el ministerio, en la iglesia. Oh, Señor, quisiera que disfrutemos de paz y de momentos de quietud, y de repente las cosas siguen pasando y uno busca mucha sabiduría que solo está en Dios, y de repente como que se nos queman todos los libros que uno, donde busca las ideas y el consejo, y uno pierde las esperanzas, espera lo mejor, porque si uno está en Dios siempre viene lo mejor de su mano. Y como dijimos en una oportunidad, aún en esta tierra, aunque en esta tierra no esté lo mejor, nos esperan las glorias eternas. Y eso es lo mejor de lo mejor. Porque a veces tenemos miedo aún decir, bueno, se acabó en esta tierra lo que Dios, los planes de Dios, el tiempo de Dios conmigo, pero bueno, entonces será que Dios tiene sus glorias eternas y lo mejor siempre está por venir. Por eso para el creyente siempre podemos esperar lo mejor. Pero aún, como dice el salmista, en esta tierra tenemos que esperar lo mejor, para esta vida, no solo para las glorias venideras, sino para hoy, para mañana. Somos más que vencedores, dice este texto que les puse ahí. Dice, porque, como dice Romanos, ¿verdad? Recuerda, solo Dios es omnisciente. Aquí les puse Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, de bienestar, para darles el fin que esperáis. Se los puse cortado porque este programa me lo hace así, me gustó cómo quedó, y sé que ustedes los conocen de memoria estos textos, ¿verdad? Romanos, Jeremías. Entonces recuerda, solo Dios es omnisciente. Así que no trates de jugar a la omnisciente, no trates de adivinar el futuro. Confía en el Señor, espera lo mejor. No puedes adivinar el futuro,
y asegurar hoy que vas a fracasar. Si ya estás pensando que eres un fracaso, que vas a fracasar en lo que vas a emprender, estás mal, estás viviendo patas para arriba, al revés. Entonces necesitamos aprender a caminar por fe y en esperanza. Dice Hebreos, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Dios quiere recompensarte porque tú le estás buscando todos los días? Tal vez te acostumbraste y dices, oh no, ya el Señor me ha bendecido. Dios quiere bendecirte hoy también, mañana y pasado y dentro de un año y hasta que Él venga. Él ha prometido que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Dice, el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Créelo, debemos creerlo firmemente, amada. Algo más, termino ya con estas láminas. Otra forma de deshacerte del temor al fracaso es dejar de compararte con los demás. Muchas veces vivimos con ese temor a, no, no lo voy a poder, no, que lo hagan los demás, porque vivimos comparándonos. Entonces la comparación hace mal. No hay que compararse, es dañina. Es dañino comparar a los hijos. No eres como tu hermano, no eres como tu hermana. Oh, si te parecieras a esa chica de la iglesia, no lo hagas, no le digas así porque le haces daño. Porque siempre vas a encontrar a alguien que hace mejor tu trabajo si tú te comparas. Y eso te va a desanimar. O por el contrario, a esto vas a encontrar a alguien que no hace tan bien el trabajo como tú. Y eso te va a llenar de orgullo, tampoco es bueno, ¿verdad? Entonces, no nos comparemos. Somos únicas. Ambas cosas arruinarán nuestra vida. El desánimo o el orgullo van a estorbar que sirvamos libremente a los propósitos de Dios. Entonces, es mala la comparación, amadas. Tenemos que dejar de hacerlo. No nos comparemos porque somos únicas. Cada una, no te compares, tú eres única, ¿verdad? Estoy avanzando rápido. Ciertamente, dice 2 de Corintios, no nos atrevemos a igualarnos o compararnos con esos que se alaban a sí mismos, dice Pablo. Pero ellos cometen una tontería, una versión, miren, al medirse con su propia medida y al compararse con unos con otros. Me gustó esta versión. Cometen una tontería, ¿verdad? Parece fuerte, pero se entiende bien lo que está queriendo decir Pablo. Pablo dice, no nos comparamos, no nos medimos con otros, no te midas con otra. Eres única, usted, mi hermana, es única. Y a veces decimos, no, las demás son mejores. No, tú eres especial y el Señor lo sabe y el enemigo lo sabe, por eso ha querido boicotearte, derribarte. Miren esta frase. Cuando llegues al cielo, Dios no te va a decir, ¿por qué no fuiste más como tal y tal? Él te va a decir, ¿por qué no fuiste para lo que yo te hice? ¿Por qué no fuiste para lo que yo te hice? Me gustó, ¿no? En el cielo no nos van a decir, no fuiste igual a la hermana Juanita, a la hermana María, no, tú eres única. Es cumplir nuestro propósito en el reino de Dios, el que Dios pensó. Así que terminando, entonces aquí hay una chica que está corriendo, reflexiones. ¿Cómo tu temor de lo que otros digan evita que avances en la fe? ¿Qué crees? Pregúntatelo. Tal vez te importa demasiado, le importa a usted, hermana, y evita que avances en la fe. Algo más. ¿Cuáles son aquellos fracasos que te han dejado caída y evitan que vayas por tus metas? Muchos fracasos, algunos, y te quedaste tirada en el camino. Hay que levantarse y correr. Hay que levantarse y correr. Sigue corriendo, a pesar de las zancadillas y traspiés o de los infortunios del momento, ¿verdad? Perdón, sigo aquí, que quiero terminar y orar. Hermano mío, dijo Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero no olvido lo que queda, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigue. Liberémonos del temor al fracaso, amadas, porque cualquier cosa que intentemos con fe para Dios, eso es algo bueno, independientemente de los resultados que haya. Me gustó esta frase y la puse. Cualquier cosa que intentemos con fe para Dios, ya eso es bueno en sí. Más allá de que si Dios hace que eso sea voluminoso o pequeño, el fruto lo determina Dios. Las dimensiones las determina Dios, pero tú lo estás haciendo. Tú estás queriendo honrar al Señor. Tú estás queriendo correr la carrera como Él lo ha pedido. Y estás dejando a un costado el temor.
El temor al fracaso es algo que nos puede paralizar, arruinar la vida, limitar las posibilidades que Dios tiene para nosotras. Tal vez hoy es una linda tarde para decirle perdón, Señor, y llévame por más. Ayúdame a creerte, a verme como tú me ves, Señor, a verme con tus ojos. Y ya no más con mis propios ojos o como me dijeron en casa, como yo era, como que yo no funcionaba, que no era buena para esto. Señor, ayúdame a verme como tú me ves. Y saben, mi esposo predica, ya termino, aquí voy a dejar de compartir, predica un mensaje sobre ir por más, y él dice, a veces hay que dejar a un costado incluso lo que nuestros cónyuges nos han dicho. Yo no sé cómo es tu esposo, yo no sé cómo son sus hijos, a veces los hijos también hacen comentarios que nos pueden dejar como limitadas. A veces una amiga, alguien. No escuchemos esas voces, el balido de las ovejas, como decía este hombre de Dios de siglos pasados, escuchemos la voz del pastor. Las ovejas pueden decir muchas cosas, pero no es a ellos a quien tenemos que prestar atención, es al Señor, porque Él te conoce, Él te creó para un propósito. Y estás desperdiciando tal vez tu vida, tu presente. Y no importa la edad, hermana, esto se aplica a todas nuestras edades. Tengas 15, 18, 19, 35, 50, 60, 80 o más. Así que en este mundo de Dios hay un lugar para cada una de sus criaturas, para cumplir esa función específica que Él tiene para cada una de nosotras, porque Él nos creó a su imagen y semejanza y quiere que reflejemos todas sus bondades en este mundo. Y esa es su función, esa es tu función, tengas la edad que tengas. Dice que cada generación es responsable de ganar a su propia generación. Así que, ¿qué edad tiene usted, mi hermana? ¿Qué edad tienes tú? Cada generación, las de edad de intermedio, todas las edades, somos responsables de ganar a nuestra propia generación. Así que trabajo hay de sobra. Vayamos por eso, vayamos por metas, pongámonos objetivos delante del Señor que Él establezca. Y animemos en este año, animémonos a poder correr esa carrera que Él trazó para nosotras. Amén. Vamos a orar. Hoy termino orando, amadas, y porque el tiempo se va, siempre corre. Perdón, perdón con el tiempo. Bendito Dios, bendito Padre, Señor del cielo, Padre bueno, Padre alto, eterno, sublime. Señor, te adoramos en esta noche, oh Dios, creador de todas las cosas, de nuestras vidas. Tú nos conoces, conoces de nuestras angustias, de nuestros miedos, de nuestras frustraciones, de nuestras impotencias. Tú conoces de aquellas cosas que hemos hecho mal y que tenemos que arrepentirnos. Tú conoces aquellas cosas que tal vez las venimos haciendo dentro de todo bien y que aún así tenemos que seguir creciendo. Y somos inseguras como mujeres, nos sentimos de repente desvalidas, desanimadas, en medio de una pandemia que pareciera no terminar, en medio de tantas responsabilidades como mujeres, como madres, como hijas tuyas, como hermanas, amigas. Pero Señor, aquí estamos con el corazón abierto, con temores, pero también nos atrevemos a creer. Venimos con miedo, pero con esa expectativa y esa esperanza que viene de haber escuchado tu palabra. Señor, nosotras respondemos a tu palabra, no queremos ser oidoras olvidadizas, queremos escucharla y atesorarla. Y queremos tal vez hacer un cambio en estos días, en esta semana, en base a esto lo que tú nos has hablado. Señor, mira cada corazón, sensibiliza a cada hermana y llévanos a decisiones para que tú seas honrado y para que este mundo pueda ver en nosotras mujeres como pocas veces ha visto, mujeres de la palabra, mujeres que te aman, mujeres piadosas, mujeres santas, mujeres que saben hacer cambios, dejar sus miedos a un costado para atreverse a ir por lo que tú planteaste o planeas para nosotras. Hazlo, Señor, te adoramos, bendito seas, te amamos, porque logramos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.